Continuamos con Pasaron Cosas en el programa número 11 de la segunda temporada. Como les decía Martina, ya está aquí con nosotros Federico Preve, a quien le agradecemos su presencia. Federico, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Un gusto estar acá. Bueno, ¿verdad? Un placer. Un gusto contar contigo. Y bueno, obviamente que preguntarte cómo estás viviendo en primer lugar esta transición a pocos días de que cambie el gobierno nacional. En el caso de ustedes, los legisladores, Federico fue electo diputado, ya se dio, digamos, el cambio de las cámaras. Pero bueno, ¿cómo estás viviendo toda esa situación? Bueno, hay muchísima expectativa por que asuma el gobierno nacional el sábado. La gente tiene mucha esperanza de que haya un cambio en el país, un cambio en el destino del país, de cómo se maneje las políticas públicas, de cómo se apuntale el rol del Estado, que está muy debilitado en muchísimas cosas. Ahora conversaremos. Y arrancando con el periodo legislativo, y como comentábamos recién, un poco, si bien yo había hecho alguna suplencia como legislador, ingresando, digamos, como titular es distinto, y reconociendo territorio. Claro, como una especie de Pero exploración. lo importante es lo que va a pasar el sábado, que la verdad, cuando suman Yamandú y Carolina y todos los equipos, la gente tiene muchísima expectativa en este nuevo gobierno. Nosotros vamos a trabajar fuerte, vamos a dar todo para que realmente pueda haber cambios en lo que es niñez, adolescencia, políticas sociales, salud, en la educación. Obviamente en aquellas cosas que la sociedad también reclama, como la seguridad pública. Estamos con muchísima alegría de que vuelva un gobierno progresista y con muchísima expectativa porque la gente así lo transmite. Bien. ¿Cuáles son, vos como diputado elegiste, nos decías ahora, la Comisión de Salud, la Comisión de Adicciones, y vas a pedir para ser delegado en Población y Desarrollo? Contanos cuáles son los principales desafíos para la legislatura en estos temas. Bien, sí, el equipo de progresistas va a trabajar salud, adicciones como temas inherentes a la temática que venimos siguiendo hace mucho tiempo, y además vamos a seguir los temas de vivienda, porque tenemos un compañero que es su secretario de vivienda, y los temas de políticas sociales y niñez y adolescencia en la Comisión de Población. Ahí tenemos un montón tenemos un equipo conformado con asesores de todas estas áreas. Se podrá imaginar, no es un equipo de chicos, estamos rodeados de 5 asesores. Para trabajar fuerte. Y en materia de salud tenemos varios desafíos grandes. En materia de niñez y adolescencia, el Uruguay tiene enormes desafíos por los cambios demográficos y además por la situación de la infantilización de la pobreza. Y ahí tenemos prioridades particularmente en salud, una reforma para ACE con una adecuación presupuestal, algunos cambios vinculados a potenciar el control a través de la Junta Nacional de Salud, el Ministerio de Salud Pública, y un área bastante importante que tiene que ver mucho con la gestión, pero también con algunos cambios legislativos en salud mental, que es una emergencia nacional, que así hemos hecho propuestas en campaña. Esas son las áreas más bien en salud y adicciones. Y después todo lo que tiene que ver con políticas de infancia, con la implementación de la ley que se votó, con la transversalización de las políticas, pero también tenemos un problema bastante importante en NINAU, que vamos a seguirlo de cerca, y a través del MIDES con todo lo que es políticas sociales, para atender las infancias y las adolescencias que están bastante relegadas en el Uruguay, ¿no? Exacto. Federico, vos decías recién que vas a trabajar en todas estas áreas temáticas. Decías que había falencias del gobierno en estas áreas. ¿Cuáles son para vos las principales falencias que se han visto a lo largo de estos años, los problemas de gestión, los resultados más negativos que uno puede ver en la salud, en adicciones, en infancia? Bueno, vamos por área porque son muchas cosas. Sí, claro. Particularmente en la salud pública hay, digamos, 2 o 3 grandes ejes donde
si bien no está en una crisis profunda, sí hay una crisis sentida de la atención en salud. Por un lado, no se protegió la salud de la gente, no se protegió en políticas de alimentación, no se protegió en políticas de prevención, ya sea del tabaco, se cedió ante poderes de las tabacaleras en algunos sentidos, no se protegió en líneas generales como políticas de salud. Además, en lo que tiene que ver con el control del sistema de salud, empeoraron los tiempos de espera, han empeorado el acceso a medicamentos. Estoy hablando también en el mutualismo a través de los copagos, porque al no incorporarse nuevos medicamentos en lo que son las prestaciones, esos medicamentos se pagan tickets más altos y la gente obviamente lo tiene al pago de un ticket como barrera de acceso a la prestación, al medicamento, y particularmente aquellos que tienen polifarmacia, que son los adultos mayores. He tenido pacientes donde se dejaban la mitad o de la jubilación o más en pagar tickets. Y después tenemos capítulo aparte, ACE, la salud pública a través del prestador de 1,5 millones de usuarios. ACE, podríamos decir prácticamente que está desarmada en el plano de estructura, no hubo un plan estratégico y además desarmada en lo que es la atención de la gente. Hubo cierre de muchísimas policlínicas que no se reabrieron, de alguna forma desconfiguró, deshilachó el primer nivel de atención, que es donde la gente concurre en el barrio a las policlínicas, no se generaron políticas de recursos humanos allí y demás. Además, no se generó inversión en lo que es en los hospitales generales de todos los niveles, además del cierre en el primer nivel. Empeoraron los tiempos para las cirugías, empeoraron los tiempos para el acceso a los especialistas, tiempos que también anteriormente eran complejos y se venía en un proceso de muchísimos años de intentar readecuar, acompasar, pero bueno, se desestructuró todo eso. Y además hay un agravante, no solamente que ACE está desarmada, sino que ahora está desfondada desde el punto de vista financiero. ACE debe mucha plata. Pero no solamente tiene una deuda, que es ese concepto de deuda flotante, que para explicarlo rápidamente es una deuda, pero que tiene presupuesto, o sea, que tiene financiamiento. La deuda que le llaman deuda flotante, que hoy asciende los casi 14.000 millones de pesos, más de 300 millones de dólares, hay una parte de esa deuda que tiene presupuesto, que es como que se pasó para este año, pero tiene presupuesto del 2024. Pero hay otra que se llama deuda sin crédito, que justamente no tiene créditos, que el 2019, contrariamente a lo que dicen las autoridades actuales, en el 2019 era de 378 millones de pesos. Más o menos al dólar en ese momento eran 10 millones de dólares. Esa fue la deuda sin crédito, o sea, utilizando, por ejemplo, el presupuesto del 2020 que se gastó en el 2019. O sea que se le dejó una deuda de 10 millones de dólares a este gobierno que sale ahora. Pero esa deuda, por información oficiosa, porque no han respondido en la transición, esa deuda hoy es de aproximadamente 150 millones de dólares, o sea, 15 veces mayor. Los datos que tenemos es de más de 100 millones de dólares, pero la última información oficiosa, reitero, porque no vino esto en el tema de la transición, es de más de 150 millones de dólares. Por lo tanto, ACE hoy va a estar comprometida con un 10-12% de su presupuesto. Presupuesto 2025, que se va a tener que gastar para pagar esta deuda 2024. Entonces, el presupuesto de ACE es 1.200, si le sacamos 150, te queda con un 10% menos. Entonces vas a encontrar un déficit fiscal dentro de ACE de más del 10%. Ya de pique. ¿Y esa deuda es a proveedores privados a proveedores de todo tipo, de alimentos, de prestaciones, pueden ser mutualistas, ambulancias, bueno, ya te decía, alimentos, material quirúrgico, de todo tipo. Camas de CTI, por ejemplo, cuando se compran a prestadores. Es deuda a privados por cualquier, digamos, por cualquier concepto. Así que, digamos, tenemos una deuda, va a asumir el nuevo periodo con una deuda importante que, imagínense que con lo planificado que tiene que estar esto, primero generar un plan estratégico en ACE, una readecuación presupuestal, bueno, potenciar lo que son la generación de recursos humanos para el interior, que se precisa, mejorar lo que tiene que ver con la gestión interna en ACE. Hay un montón de desafíos en ACE que un plan quinquenal los tiene que tener. Pero sumado a esto,
vas a encontrar una empresa fundida. Si fuera una empresa privada, está fundida. Entonces, el panorama del primer año va a ser intentar funcionar adecuadamente, porque, bueno, el gobierno nos deja ese regalito. ¿Existe desde el Parlamento la posibilidad de la posibilidad o la intención de investigar cuáles fueron las falencias en la gestión de ACE o pretenden contribuir simplemente a que mejore y no andar como fue en el 2002 que se dijo, bueno, vamos a mirar hacia adelante y continuar gobernando, o revisar qué pasó en ACE y por qué tenemos una deuda 15 veces mayor de la que esperaba? El gobierno de Yamandú, y por lo tanto el gobierno del Frente Amplio, viene a generar propuestas y a mirar hacia adelante con una planificación estratégica en materia de salud, con un ordenamiento del sistema de salud, con un mayor control de la Junta Nacional de Salud y una reestructura para potenciar la gestión en ACE. Esos son los grandes objetivos, además del Plan Quinquenal de Salud Mental. Pero, dicho esto, digamos, sin ser refundacionista, como generalmente se dice, hay que mirar bien qué sucedió en estos años. En estos años en ACE, particularmente en ACE, hubo varios problemas que son de irregularidades y de destino, al menos complejo, de fondos públicos. Alguno tiene que ver con la empresa marítima que ofrecía traslados sanitarios y ambulancias, y THG y Solidar, que son dos empresas en una. Ahí ACE destinó, no tengo los números finos, pero entre 80 y 100 millones de dólares en este quinquenio, a una empresa que no existía en el rubro. Lucía Echeverry siguió mucho este tema de su despacho y nosotros vamos a investigar. Generalmente de las personas que tienen ACE van a definir si hacen auditorías o no, y nosotros desde el Parlamento continuaremos con la investigación en eso. Además está la situación que se vivió en Casa de Galicia, particularmente desde ACE, con el incremento de los destinos de fondos públicos de ACE al Círculo Católico, que fue quien se quedó con el Sanatorio Galicia y además con la mitad de los usuarios, y también con un conflicto claro de interés, por no llamarlo de otra forma, porque lo que sí había era un conflicto de interés del presidente. Esas cosas sí hay que continuar investigándolas, y si se encuentran irregularidades que ameriten trasladar esto a la justicia, se hará. Porque, digamos, una cosa es planificar y potenciar lo que tiene que ver con los problemas de salud y de salud mental de la gente, y otra es mirar para el costado cuando se cometen irregularidades, y en particular en estas dos cosas tenemos algunos indicios porque hemos investigado y lo seguiremos investigando. Si habrá investigadora, preinvestigadora o no, eso se definirá colectivamente en la bancada del Frente Amplio y en conjunto con las nuevas autoridades. Auditorías me imagino que siempre hay, porque la transparencia en los organismos públicos, digamos, es un eje importante a la hora de la gestión, por lo tanto auditorías va a haber. Si arrojan algo de ahí, conversaremos con las autoridades y seguiremos. Y después tenemos el tema del ingreso a dedo de funcionarios, que bueno, que es un tema político, digamos. Hoy se te ha transformado en un tema político, parece aberrante, dije el otro día, y no se me ocurre otro adjetivo, pero en el mes de febrero ingresaron presupuestalmente, por un reclamo histórico de los sindicatos, que es válido, de la Federación y del Sindicato Médico, que es válido para que los trabajadores que están precarizados, facturando, pasen a ser presupuestados, pero los trabajadores que trabajan en cocina, en limpieza, enfermería, licenciados, profesionales. No estamos hablando de los directores adjuntos, claro, choferes ingresados para cargos del directorio, facilitadores administrativos, no. En estos 800 y pico, casi 900 cargos que ingresaron en febrero, hay entre 100 y 200 que son cargos de confianza. Los cargos de confianza deberían ingresar y salir. ¿Son necesarios para la gestión? Sí, pero deberían ingresar y salir con cada administración, claro, y no dejarlos atornillados como funcionarios públicos. Pero bueno, esto fue una decisión política que se tomó en la rendición de cuentas anterior, al flexibilizar los criterios, al no tener el acuerdo con los sindicatos como uno de los ejes para el ingreso presupuestal, y al flexibilizar el tema de la antigüedad.
sacaron esto y puede ingresar cualquier funcionario que estaba contratado a través de comisión de apoyo. Ingresaron todos los cargos de confianza o cargos políticos a dedo. Hemos contratado, la enorme mayoría son del Partido Nacional. Y bueno, de directores, subdirectores, adjuntos de dirección, de gerencia, del directorio, adjuntos, secretarios, abogados, choferes de presidente actual. Y bueno, esos ingresos a presupuestación, desde el punto de vista legal, están amparados porque la rendición de cuentas los votaron, pero desde el punto de vista político, ético, la verdad que es aberrante, no se me ocurre otro adjetivo que mejor que lo describa. Cuando en campaña dijeron que iban a recortar funcionarios públicos, están metiendo funcionarios públicos de confianza. Sí, de una manera poco transparente, al menos Turbia. como se ha visto, turbia, y no enfocada a las necesidades asistenciales Claramente. que tiene ACE. Populismo. Exacto, ¿no? Es parte, que además esto habrá que ver si son parte o no, los que ingresaron al principio. ¿Te acordás que al principio del gobierno hubo una lista enorme, casi todos o muchos vinculados a Cabildo Abierto, de cientos de funcionarios que ingresaron a ACE también de una forma muy... Nosotros hicimos un pedido de información pública donde nos pasaron los miles de trabajadores a través de Comisión de Apoyo y cruzamos esa información con la Corte Electoral del 2019-20 y encontramos 240 cargos de confianza potencialmente presupuestables. Eso fue hace 2 años. Y ahora ingresaron más o menos entre 100 y 200. No estábamos tan lejos. Y claro, ahí andan. Y Federico, vos hablabas recién de un posible conflicto de interés, una situación ahí de ciertas tensiones entre la administración pública y la situación de Casa de Galicia. Teniendo el ejemplo de lo que pasó con Casa de Galicia, ¿cómo crees vos que debería encararse la situación, por ejemplo, del CASMU, que ha estado tan en discusión en los últimos meses? ¿Cómo crees que debería posicionarse el gobierno y en este caso desde una mirada que bueno, sea integral del problema de la salud de nuestro país? Bien, hay un problema que se ha dicho mucho, que tiene que ver con el modelo de financiamiento, el modelo de gestión y el modelo de atención, que son los 3 pilares del sistema de salud o de la reforma sanitaria. El modelo de financiamiento es un modelo sólido desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico. El Uruguay gasta lo recomendado de un 9.5% de productos más menos 0.5% en salud, que es lo recomendado, y además lo gasta con aportes de los trabajadores, con aportes de los empresarios y con aportes del Estado. El falso déficit no es una parte presupuestal ya predeterminada que el Estado va a gastar para brindar un servicio social, como es la atención sanitaria. Por lo tanto, desde el punto de vista del modelo de financiamiento, el modelo de financiamiento está compacto y es sólido. El problema que hemos tenido y que se resolvió de forma muy irregular, inconsistente e improvisada en lo de Casa de Galicia, tiene que ver con el modelo de gestión. Cómo esos fondos, que son fondos públicos, no necesariamente del Estado, porque el Estado son una parte, pero son fondos públicos, porque son aportes de los trabajadores y empresarios y el Estado, se gastan. ¿Cómo se gastan? ¿No? Entonces, la gestión privada de esos fondos, que más o menos entre el 85 y el 90% de lo que gasta una mutualista, son estos fondos que vienen a través de la cuota salud al prestador. Bueno, el modelo de gestión, ¿no? El modelo de gestión claramente en algunas empresas ha fracasado. El modelo de gestión de Casa de Galicia fracasó, por eso llegó lo que llegó. Se le ha dado un fideicomiso, no se le dio seguimiento a ese fideicomiso y después pasó lo que pasó, con un cierre bastante lamentable en el proceso de cierre y en el cómo. No estoy diciendo que tenía que cerrar o no tenía que cerrar, podrían haberse implementado otras cosas, pero el proceso fue bastante mal resuelto por el Ministerio de Salud Pública. Y ahora tenemos la situación de CUDAM, que es una mutualista más chica, pero no tan chica, tiene entre 45 y 50.000 usuarios, o sea, no es más o menos como Casa de Galicia, Claro. Que tiene un problema financiero, pero con cambios en el modelo de gestión se pueden solucionar. Y tenemos el problema de CASMU, que también ha tenido enormes dificultades en la gestión, que tiene que tener cambios en su propio, bueno, esto es opinando, pero
tiene que tener cambios en su propia estructura y en su propio funcionamiento y además en la gestión para hacerla viable. Hoy, no tiene viabilidad, digamos, está demostrado. Entonces, lo que este gobierno tiene que hacer a partir del 1 de marzo, hasta el viernes inclusive, está bajo la gestión de esta administración, es, ya hay nombrado 3 nuevos interventores a partir de allí para CASMU. Ya hablamos con quien va a ser, al menos que lidere ese equipo, que es el doctor Alarico Rodríguez, que fue gerente de ACE, que estuvo director del Fondo Nacional de Recursos, y que pensamos que, dándole una vuelta de tuerca al modelo de gestión, hay que hacerla viable a la empresa en el futuro. Y esto tiene que ponernos a reflexionar sobre cómo gestionan los privados estos fondos públicos. Y allí hay que dar toda una discusión. Algunos creemos que hay que generar un diálogo social con la corporación de mutualistas, la coordinadora, tienen una coordinadora con toda la coordinadora de mutualistas. Hay que dar la discusión sobre las cápitas, actualizar las cápitas, que son, el instrumento financiero porque cada usuario se lleva una cápita a su mutualista, y ahí también dar la discusión sobre este modelo de gestión y particularmente de la Junta Nacional de Salud, cómo se controla la gestión y hay que actualizar los sistemas, particularmente sistemas de información, para tener información en tiempo real de los tiempos de espera, de los tiempos quirúrgicos y de muchísima información asistencial, de atención, de las reconsultas, indicadores de calidad asistencial, reconsultas en emergencia, tasa de infecciones en moderados, en CTI, información, indicadores de calidad que permitan que la gestión se vaya adaptando a estos indicadores. El cambio cualitativo tiene que ver en el control financiero y el control asistencial desde la Junta Nacional de Salud, y creemos que es con un impacto en sistemas de información, que el Ministerio tenga información en tiempo real para poder ejercer un mayor contralor y fiscalización en el sistema. Para eso, primero habrá que tener un plan y eventualmente se requerirán algunos cambios legales. Muy bien. Y hablando de cambios legales, te quería hacer una consulta porque ha estado en la palestra, el tema de... Vamos Uruguay presentó 47 proyectos de ley, entre ellos el de homicidio asistido por parte de Pedro Bordaberry, en un parlamento que el año pasado la discusión iba por otro lado. ¿Qué opinión te merece? No sé si has podido ver el proyecto de ley, pero por lo menos el concepto de homicidio asistido versus eutanasia, que es la discusión que venía dando Uruguay en el último periodo legislativo. Bien. Lo primero que voy a decir es que nobleza obliga, como dice el dicho. Me voy a juntar con Pedro el jueves próximo para charlar. No hemos tenido la oportunidad de charlar. Tengo un vínculo desde aquella vez que suplía a Constanza razonable y adecuado. Es un tipo muy serio y amable para conversar. Me voy a juntar el jueves a conversar sobre esto. Lo segundo es que sí, leí con detenimiento, analicé, pedí asesorías jurídicas, porque obviamente que un cambio en el Código Penal implica también una visión, o sobre todo una visión jurídica. Y podría decirles 2 o 3 cosas que son políticamente importantes. Lo primero es que bienvenido que Pedro flexibilice su posición contraria a la muerte asistida, por decirlo de alguna forma, en determinadas circunstancias. Lo segundo es que nosotros seguimos manteniendo que un proyecto de ley que vaya al centro de la cuestión, que es la muerte digna, requiere de un abordaje de la perspectiva del derecho humano. Requiere el abordaje de la perspectiva del derecho humano, considerando que el proceso final de vida, o sea, la muerte, ser vivido con dignidad, requiere de el respeto máximo por la autonomía, en tanto la libertad de elegir de las personas, y un encare de una perspectiva de derechos. Esto es el primer punto, que distante, o que incluso lo
digamos, colectivizado con el primer proyecto de OPE, ¿no? Que era despenalizador exclusivamente. Nosotros consideramos que la regulación a través del derecho humano es una política mucho más integral. Y lo tercero es que el proyecto de Pedro actualiza de alguna forma, en alguna circunstancia, el homicidio piadoso del código de Lureta Goyena, no me acuerdo quién más, de hace 100 años, pero sigue siendo quien da muerte, aunque tenga las circunstancias escritas y el proceso, sigue siendo un delito. Más allá de que exime la pena, la persona es un homicida, por más que no tenga pena. Entonces nos parece que no es el abordaje, porque básicamente deja todo como está, ¿no? Porque hoy un médico perfectamente, si le suplica, cosa que no es la libertad de elegir, ¿no? Es una súplica reiterada, no es la libertad de definir. Ahí está la primera diferencia. La segunda es la persona termina siendo un homicida, más allá de que no vaya preso. Entonces nos parece que el abordaje es desde la perspectiva del derecho humano, desde la perspectiva de la dignidad de ese proceso final de vida, y sigue siendo regulando la eutanasia. Pero bueno, vamos a conversar con él. Además de ahí, proceso casi que obligatorio de los cuidados paliativos, que también tiene que ver con una visión mucho más paternalista, como la tiene este proyecto despenalizador, digamos, que la visión que tiene el proyecto de consenso de los partidos políticos que tuvo media sanción, que tiene una visión mucho más de la libertad y la autonomía de la persona, el paciente, y una visión que no es tan paternalista. Si bien la opinión del médico importa en lo que tiene que ver con el marco de garantías, la opinión es de los médicos o médicas importa, está basado en el principio de autonomía. Claro. De una perspectiva de derechos, del principio de autonomía de la persona y con un sistema de garantías, y vamos a impulsar ese proyecto, pero bueno, si logramos articular estas dos cosas, bienvenido, y si no, conversaremos y pondremos la diferencia arriba de la mesa y daremos la discusión. Sí. Es mucho más rica esta discusión, que tiene un perfil político, por lo menos explícito, puro, que otras discusiones que hemos dado con otros niveles que no queremos. Esta discusión sí la queremos dar. Hoy de mañana en Desayunos Informales Andrés Ojeda decía que él tenía más un perfil para votar desde el Senado el proyecto de OPE Pasquet, el proyecto trabajado en el periodo legislativo del año pasado. Sí, el sector de Andrés Ojeda y el sector de Robert Silva nos han manifestado que están y algunos otros legisladores colorados nos han manifestado que están para volver a presentar el proyecto de consensos políticos, y también hemos hablado con algunos actores del Partido Nacional, del Partido Independiente. Nuestra idea es, y se trató en la bancada del Frente Amplio, volver a presentar el proyecto que tiene media sanción, que es un proyecto elaborado a partir del DOPE, pero con aportes de Iván Posada, de Viviano, de Andújar, de Schipani, de Rosselló. O sea, tiene una riqueza de propio Conrado Rodríguez y de Nivia Reich. Nivia Reich fue quien lo presentó en la exposición en diputados cuando tuvo los 57 votos a favor. Por lo tanto, ese proyecto que implica una enorme transversalidad partidaria, que realmente es lo que es el proyecto de ley de eutanasia, es el que nosotros queremos presentar. Independientemente de eso, vamos a tener conversaciones con Pedro y con las personas que piensen que ese proyecto es bueno. Barrera también lo fundamenta, todas las veces que sea necesario, obviamente. Muy bien. Bueno, Federico, te agradecemos la participación. Ha sido una visión muy enriquecida de todo lo que se viene en el ámbito parlamentario, de discusiones muy interesantes que la sociedad se debe, ¿no? Porque a veces uno cree que, o algunas personas pueden pensar, que lo que se discute puertas adentro del Parlamento son temas que a nadie le interesa, ¿no? Y acá estamos hablando de temas súper delicados que van a regular la vida o la muerte de las personas, y está bueno que además se den esa sintonía, ¿no?, de búsqueda de la mayor cantidad de consensos posibles, en donde, bueno, de alguna forma se puedan ir incorporando las visiones, como vos decías, que pueden ser filosóficamente diferentes, pero que no apuesten a
el arrinconamiento con adjetivos, como se ha hecho en algún caso, de visiones más dogmáticas, ¿no? sobre el asunto que tiene también sus expresiones parlamentarias. Así que, Federico, te agradecemos mucho el espacio y obviamente que cualquier oportunidad, cualquier proyecto que vos estés impulsando, desarrollando, trabajando, que te interese dar a conocer, están las puertas abiertas de Pasaron Cosas. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a tener que volver a hablar de salud mental en algún otro momento porque es un tema candente. Mañana vamos a ir a recorrer con el equipo de la Diputación las colonias antes de que surjan emergentes, que generalmente nos acordamos cuando surgen emergentes, nos ya hablamos con el director, pedimos autorización y vamos a recorrer a ver la situación porque en el encare de una planificación estratégica en salud mental eso tiene que estar. Y tiene que estar también dialogando con los usuarios y con los trabajadores. Exacto. Muy Bueno, muy bien. Muchas Vamos gracias, a una pequeña pausa y volvemos con el tramo final de Pasaron Cosas.